Hola profesor. Ahora voy a explicar la resolución del examen parcial. Sí, mi nombre es Rodrigo Quispejil. Tenemos la pregunta número 1 que nos dice: en la figura se muestran superficies equipotenciales y líneas de fuerza son entrantes a la carga eléctrica. Indique verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Bueno, acá tenemos la figura. La primera nos dice: se refiere exactamente a la carga negativa. Podemos afirmar que esto es verdadero porque el campo eléctrico apunta hacia la carga. Estamos viendo que todo esto está apuntando hacia la carga. Entonces sabemos que cuando apuntan a la carga es negativa. El punto 2 dice que el potencial eléctrico en B es mayor que en A. Bueno, sabemos que mientras más cerca de la carga se encuentre tener va a tener mayor potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces vemos que B está más cerca que A, por lo cual es verdadero. La pregunta, bueno, el enunciado 3, perdón, el enunciado 3 nos dice que el potencial eléctrico en A es menor que en C. Esto sería falso porque A está más cerca de la carga, por lo cual C tendría menor potencial eléctrico. Entonces esto es falso. Y el último que nos dice: el potencial eléctrico en B es igual que en X. Acá tenemos B y X. Bueno, sería verdadero porque están en la misma zona. Entonces marcamos la alternativa C. Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Ahora pasamos a la pregunta 2, que nos dice lo siguiente: la carga eléctrica de un cuerpo electrizado modifica el espacio que lo rodea, que hace que adquiera propiedades físicas que son medibles. A esto lo llamamos campo eléctrico. Este campo suele representarse geométricamente mediante las llamadas líneas de fuerza. En la figura se muestran las líneas de fuerza entre dos esferas electrizadas. Indica la secuencia correcta de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El campo eléctrico permite la interacción de las cantidades cargas eléctricas y la intensidad del campo eléctrico es vectorial. Esto sería verdadero porque el campo eléctrico es el responsable de la interacción entre las cargas eléctricas y la intensidad del campo eléctrico es un vector. Esto porque tiene magnitud y dirección, por lo cual sería verdadero. La 2 nos dice que la esfera 1 se encuentra electrizada negativamente y la esfera 2 positivamente. Como podemos ver, esto sería falso porque el campo eléctrico de la esfera 1 apunta hacia afuera, lo cual nos indica que esto es positivo, y de la esfera 2 apunta hacia el centro, lo cual nos indica que este sería negativo. Entonces concluimos que este enunciado es falso. El tercer enunciado nos dice que la intensidad del campo en el punto A, en este punto, es de magnitud, es de mayor magnitud que en el punto B. Eh, Esto sería verdadero porque el punto A está más cerca de la carga 1 y B más lejos de la carga 2. Y el último nos dice que el vector intensidad del campo A y B es perpendicular a la línea de la fuerza que pasa por dichos puntos. Esto sería falso porque no son perpendiculares. Ahora pasamos a la pregunta número 2. La pregunta nos dice: dos cargas puntuales están situadas sobre el eje X del modo siguiente. La carga Q1, que tiene el valor de 4 coulombs, está en X en 2m y Q2 en menos 5 coulombs está en X menos 3. Determine la fuerza neta ejercida por esas dos cargas sobre una carga puntual negativa Q3, que es igual a menos 6 nanocoulombs que se halla en el origen.
Bueno, para eso vamos a primero hacer una pequeña gráfica. Bueno, acá tenemos la gráfica. Acá tenemos la carga 2, la carga 3 y la carga 1. La carga 2 y 3 son negativas y la carga 1 es positiva. Nos dice que la carga 3 está en el origen, en el punto 0. La carga 2 en -5. La carga 1 en 4. En distancias tenemos que de la carga 3 a la carga 2 hay menos 3 metros. Solo serían 3 metros porque no hay distancias negativas. Y lo mismo de Q3 a Q1, que serían 2 metros. Para hallar esto necesitamos primero hallar F3 sub 1. Así, aplicando la fórmula sería 8,99 por 10 a la 9. Estoy reemplazando 4 por 10 a la menos 3 por 6 por 10 a la menos 9 sobre 2 al cuadrado, que es la distancia. Eso nos da un valor de 0,054 newtons coulombs. Tenemos también la fuerza de 3 en 2, que sería de 3 en 2. 8,99 por 10 a la 9, que es la constante eléctrica, por 5 por 10 a la menos 3, por 6 por 10 a la menos 9 sobre 3 al cuadrado, ya que la distancia es de 3. Esto nos da un resultado de 0,003 newtons coulombs. Y la fuerza total, teníamos que hacer la suma, ¿sí? Ya que ambos van para la misma dirección. Entonces esto nos da un valor de 0,054 más 0,03, un total de 0,057. Ahora vamos con la pregunta número 3, que nos dice: una carga puntual de Q sub 1 es igual a menos 6 nanocoulombs. Se encuentra en el origen coordenadas y una segunda carga puntual, Q sub 2, de más 4,9 nanocoulombs. Se encuentra sobre el eje X en X igual a 0,8 metros. Determina la intensidad de campo eléctrico en magnitud y dirección en cada uno de los puntos sobre el eje X. Tenemos el valor de A de 0,2, B 1,2 y C menos 0,2. Aquí tenemos una pequeña gráfica. Tenemos la carga 1, tenemos la carga 2. La carga 1 es negativa y la carga 2 es positiva. Y la carga 1 está en el origen. ¿Sí? ¿Cómo nos dice eso? La carga 2 en 0,8. Bueno, reemplazando los datos, tenemos el punto C, que es menos 0,2, el punto B, que es 1,2, y el punto A, que es 0,2. Bueno, en los datos tenemos que Q sub 1, como nos dan en nanocoulombs, tenemos que convertirlo. Entonces nos da menos 6 nanocoulombs. Esto sería menos 0,6 por 10 a la menos 9. Y lo mismo para la carga número 2, más 4,9 nanocoulombs. Convirtiéndolo sería 4,9 por 10 a la menos 9. Y la constante eléctrica de 8,99 por 10 a la 9. Primero calculando X, bueno, calculando en el punto A, X 0,2, es decir, acá. Tenemos que E sub 1 es igual a 8,99 por 10 a la 9, valor absoluto de 0,6 por 10 a la menos 9, por 0,2, que es la distancia,
al cuadrado nos da un valor de 1348,5 nanocoulombs. El E sub 2 de 8,99 por 10 a la 9. Esto valor absoluto de 4,9 por 10 a la menos 9 sobre 0,6 al cuadrado, dándonos un valor de 122,2 nanocoulombs. Entonces, el valor total sería el siguiente. La intensidad total 1348,5 más 122,2 nos da un valor de 1470,7 nanocoulombs. Bueno, lo mismo para el punto 2 en x 1,2. Reemplazamos los valores, nos da un valor de 47,9. También lo hacemos para el punto 2. Reemplazamos los valores, nos da un resultado de 275,2 nanocoulombs, dándonos un total de, de 350,1 nanocoulombs. Y finalmente calculamos en el punto C, donde nos dice que x es menos 0,2. Calculamos y reemplazamos valores. Primero nos da 1348,5 y el segundo nos da 44 newton coulombs. Tenemos un total de 1348,5 menos 44, un valor total de 1304,5 newton coulombs hacia la derecha. Bueno, eso sería toda la resolución. Gracias.